Bien, mis hermanos, vamos a pasar al tiempo del estudio. La lección, hermanos, que vamos a tener el día de hoy, le, le hemos titulado, hermanos, la confesión histórica de la unidad divina. Vamos a ver, hermanos, desde algunos aspectos históricos de cómo se ha concebido este tema, hermanos. Y también, hermanos, vamos a ver eh, algunos argumentos bíblicos, hermanos, sobre este tema, hermano. ¿Sí? Hermanos, ante nuestra limitante que tenemos, hermanos, como seres humanos, delante de la naturaleza del ser de Dios, hay muchos misterios. Hay misterios en la Escritura, hermanos, que por más que nos esforcemos en lo humanamente posible, hermanos, no vamos a entender. A lo más, hermanos, que vamos a poder llegar va a ser a reconocer que no es verdad sobre Dios. Y uno de los misterios más grandes de la fe cristiana, hermanos, a través de toda la historia, hermanos, es la doctrina de la Trinidad. Y este es un misterio tan grande, hermanos, porque las Sagradas Escrituras nos llevan a afirmar muchas cosas sobre Dios que en nuestro lenguaje común, hermanos, podrían parecer contrarias entre sí mismas. Y esto es un problema muy grande, hermano. Esa es la razón, hermanos, porque la doctrina de la Trinidad es un misterio. Pero hay tres afirmaciones, hermanos, que me gustaría que nosotros siempre la tendríamos presentes, hermanos, sobre esta verdad de Dios, hermanos. Y que nunca se separaran, hermanos, o nunca salieran de nuestro pensamiento, hermanos. Aun cuando encontremos a veces, hermanos, cosas que parecieran ser contradictorias, hermanos, pero son afirmaciones bíblicas, hermanos. Primero, hermanos, la afirmación central del cristianismo, hermanos, en lo referente a Dios, hermanos, es que solo hay un Dios verdadero. La idea, hermanos, de que puedan existir muchos dioses, hermanos, tiene que ser completamente retirada de nuestro pensamiento. Solamente, hermanos, existe y hay un solo Dios verdadero. Esto siempre lo tenemos que tener en mente, hermano. Solamente hay un solo Dios verdadero, primero. Segundo, aunque solamente hay un solo Dios verdadero, las Sagradas Escrituras identifican a tres personas distintas como Dios. Y aquí empieza a encontrar muchas veces uno cierta incoherencia humanamente hablando, ¿no? ¿Cómo es posible que afirmemos que solo hay un Dios verdadero, pero las escrituras identifican a tres que son distintos? ¿Sí? Tres que son distintos: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la tercera afirmación
Los tres hermanos son coiguales y son coeternos en su divinidad. Entre los tres hermanos, divinamente hablando, son iguales. Y los tres, divinamente hablando, son eternos. Este misterio de la Divina Trinidad, hermanos, está explicado de una forma muy correcta en el credo de Atanasio, hermano. El credo de Atanasio, hermanos, dice lo siguiente, hermanos. Leeré de forma textual lo que dice, hermano. Credo, hermanos, al que nosotros nos adherimos, hermanos, y lo confesamos fielmente, hermanos. Dice, hermanos, el credo de Atanasio: veneramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad, dice, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, hermanos. ¿Sí? Aquí hay una clave, hermanos, ¿sí? La Trinidad que nosotros confesamos, diferente a la Trinidad que muchos pudieran confesar, hermano, sí confunden las personas y al mismo tiempo dividen la sustancia. En el credo de Atanasio, hermanos, la Iglesia Universal, hermanos, está afirmando que veneramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Más adelante dice: la naturaleza divina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la naturaleza divina, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son una sola. Así, más adelante dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino que hay un solo Dios. Este es el misterio, hermanos. ¿Sí? Y aquí es donde nos vamos a meter a la complejidad de buscar, hermanos, en lo humanamente posible, meter en nuestra cabeza las afirmaciones correctas y rechazar las afirmaciones incorrectas. ¿Se da cuenta que dije tratar de meter en nuestra cabeza, no tratar de comprender, hermanos? Si yo los quiero hacer comprender esto, hermanos, nos va a explotar la cabeza a todos aquí. Y no queremos que nos explote la cabeza. Pero tenemos que entender cuáles son las verdades que afirmamos y cuáles son las falsedades que negamos. Hermanos, si nosotros negamos una distinción real entre las tres personas, nosotros podemos caer en una herejía que no me voy a meter tanto a explicar las herejías, hermano, que es conocida como el sabelianismo o el modalismo. Cuando nosotros no distinguimos de forma correcta entre las tres personas, por ejemplo, hermanos, hay quienes piensan que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo Dios. Y usted recordará, hermanos, las preguntas, pero que se fue el mismo Dios revelando de forma progresiva a través del tiempo de forma diferente. ¿Ya se acordó en las preguntas que hicimos? Y que teníamos que poner que eso no era correcto. Tres personas distintas. Hay una distinción real, hermanos. ¿Sí? Ahora, por otra parte, si nosotros negáramos que todas las personas de la Trinidad, es decir, cada una de las personas de la Trinidad,
no posee, bueno, si nosotros negáramos, perdón, que cada una de las personas de la Trinidad posean la plenitud de la divinidad, es decir, si dijéramos que el Dios Padre es más Dios que el Dios Hijo y el Dios Hijo es más Dios que el Dios Espíritu Santo, si nosotros afirmáramos esto y dijéramos que no es correcto eso, nosotros estaríamos cayendo en una herejía que se llama subordinacionismo. Y eso no es correcto. Hay una enseñanza, hermanos, que se llama la sujeción eterna del Hijo. Y hay que tener mucho cuidado con esta enseñanza, hermano. La sujeción eterna, hermanos, del Hijo trata de enseñar, hermanos, que el Hijo eternamente ha estado sujeto al Padre. Si nosotros, hermanos, pensamos que el Hijo eternamente ha estado sujeto al Padre, entonces lo estaríamos haciendo una especie de Dios inferior. Y ahí, hermanos, ya estamos dividiendo la sustancia y no estamos afirmando la plenitud de la divinidad. Jesús estuvo sujeto al Padre, hermanos, cuando estuvo en la tierra. ¿Sí? Y eso lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Esto hace afirmar, hermanos, para muchos, y en la edad antigua, hermanos, era muy común, y fueron herejías que fueron rechazadas por esa razón, hermano, de afirmar que Jesús era una especie de Dios un poco inferior a Dios Padre. Y hacían todo lo posible, hermanos, por distinguir, pero hasta llegar al punto de dividir a la enseñanza de Dios Padre y Dios Hijo. Usted recordará, hermanos, por poner un ejemplo, la afirmación, hermanos, de María, Madre de Dios. Cómo por muchos es rechazada esta afirmación. Cuando nosotros entendemos, hermanos, lo que lleva el trasfondo de rechazar que María es la Madre de Dios, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo al rechazarla es hacer a Jesús menor que Dios. Cosa distinta, hermanos, cuando se afirma esta doctrina, hermanos, lo que querían afirmar es que Jesús es Dios. No, no exaltar a María, hermanos. Nunca en la afirmación, hermanos, María, Madre de Dios, nunca pasa por aquí, hermanos, el exaltar a María. De hecho, tú preguntas a un católico romano de los de veras, hermanos, de los que estudian y de los que saben doctrina, los que conocen la marianología, hermanos, y nunca va a afirmar, hermanos, que esa frase es para exaltar a María. Nunca lo va a hacer. Alguien que de verdad sepa. Si tú te agarras a alguien común, hermanos, que a veces va el domingo y que 5 o 6 domingos no va, pues entonces sí te vas a afirmar cualquier locura, hermano. Pero históricamente esa no ha sido la afirmación, aún dentro de Roma. Porque si no, hermanos, si negamos esto, caemos en una especie de subordinacionismo. ¿Sí? Ahora, hermanos, si nosotros dividimos esa sustancia, ¿sí?, para nosotros concebir o entender cómo esa esencia está en tres instancias particulares, es decir, tres seres que forman parte del mismo género divino, ahí nosotros estamos cometiendo otro error, hermanos, porque ahora estamos cayendo en el politeísmo. Creo yo, hermanos, que esta enseñanza es la menos complicada. Pero dentro del subordinacionismo y del modalismo,
hay muchas afirmaciones, hermanos, en las que podríamos caer por error. ¿Por qué, hermanos? Porque todos estamos de acuerdo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo Dios. Y en cualquier iglesia, hermanos, evangélica, trinitaria, ¿sí? Están los unicitarios, hermanos, pero ese es otro boleto, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos, por qué les comentaba hace tiempo que gente como, por ejemplo, los apostólicos, están en ese problema tan grave? Por esto. Por eso. Ahora, dentro de las herejías que surgen, hermanos, en la historia antigua de la iglesia, el primer gran desafío que enfrentó la doctrina de la Trinidad fue llamado, hermanos, el monarquismo modalista o sabellianismo, este que dijimos ahorita. Después, hermanos, apareció el subordinacionismo, sobre todo con Arrio. Él empezó a profundizar un poquito más sobre esto. Pero el caso, hermanos, del triteísmo, que es decir, la creencia de tres dioses, ¿sí? Esa no fue algo significativo, hermanos. Por lo mismo que les decía ahorita, hermanos, si nosotros estudiamos las creencias de los padres ortodoxos, e inclusive, ojo, hermanos, si nosotros estudiamos las creencias de los primeros herejes, en algo en la que van a estar de acuerdo todos, es en que Dios debe ser un solo ser. En eso van a estar de acuerdo todos, hermanos, aún los herejes. El caso, hermanos, de los apostólicos, afirman que Dios es un solo ser. Los arrianos afirman que Dios es un solo ser. El monarquismo modalista, hermanos, o el sabellianismo afirma que Dios es un solo ser. Los testigos de Jehová afirman que Dios es un solo ser. ¿Mande? El musulmán afirma que Dios es un solo ser. Entonces, dentro de la amplitud de religiones, hermanos, que nosotros podemos encontrar, históricamente, ¿sí?, no ha habido ese conflicto, hermanos, entre ser politeísta. Muchos rechazan el politeísmo. Hay culturas que sí lo abrazan, hermanos, completamente y abiertamente, ¿no? Pero hablando, hermanos, de las que están reconocidas como históricas dentro del ala evangélica, difícilmente vamos a encontrar, hermanos, esto. Entonces, ¿qué tenemos con esto, hermanos? Que dentro de la enseñanza de la Trinidad, ¿sí?, la unidad singular de Dios no es negociable. Y nunca lo ha sido a través de la historia, aún dentro de las apariciones de estas herejías. La unidad singular de Dios, es decir, que Dios es un solo Dios. El reto, hermanos, siempre ha sido caracterizar esta unidad de manera que haga justicia a todos los versículos bíblicos de la Escritura. Allí está el reto, hermanos, ¿sí? Entonces, el reto, hermanos, no está en encontrar quienes afirman que Dios es un solo Dios. El reto está, hermanos, en saber cómo, y la clase pasada me preguntaba mi hermano Alejandro, pero ¿cómo caracterizamos, cómo explicamos esto? Allí está el reto, hermanos, ¿sí? Los arrianos, hermanos, en su búsqueda de seguir reconociendo un solo Dios, ¿sí?, empezaron razonando de una forma equivocada, que como la Biblia nos habla de que el Hijo fue engendrado, ¿sí?, y eso puede indicar, hermanos, cierto comienzo, pero como ellos, hermanos, ojo con esto, hermanos, ¿sí?, ellos estaban rechazando la sustancia divina de Dios. En su pensamiento, no.
Porque ellos decían, no, es que como la sustancia divina de Dios no puede tener un comienzo, y nos están afirmando que el Hijo nació de María. Entonces dicen, el Hijo debe de ser de una sustancia inferior al Padre. Esto lo empezaron a afirmar los arrianos. Ojo, claro, el Hijo, decían los arrianos, es la criatura más elevada y la primera que empezó a existir en algún momento. Pero no es coeterna con el Padre. Tuvo un inicio. Pero es la criatura más elevada. El pensamiento de los testigos de Jehová, hermanos, no es nuevo. Ya venía, hermanos. Inclusive, hermanos, los arrianos pensaban esto. Al negar esta herejía, hermanos, de que el Hijo, al ser engendrado, tenía un tiempo, los ortodoxos, hermanos, los padres ortodoxos que afirmaron Nicea, afirmaron que el Hijo es, y nosotros lo leemos, hermanos, cada domingo para la Santa Cena, que el Hijo es luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Y en esa afirmación se está afirmando, valga la redundancia, que es de la misma sustancia del Padre. Cuando decimos nosotros, hermanos, al recitar el credo, luz de luz y verdadero Dios de Dios verdadero, estamos diciendo que Jesús, hermanos, es de la misma sustancia del Padre. Y eso es lo que confesamos, hermano. Como los arrianos decían que el Hijo, al ser engendrado, no puede ser de la misma sustancia del Padre, pero reconocían cierto estatus, los ortodoxos de Nicea dijeron, no, alto, eso no es verdad. Sí lo es. Pero en algún sentido, hermanos, la unidad sustancial de la divinidad fue afirmada por todas las partes implicadas en las controversias trinitarias, hermanos. Es ahí la importancia, hermanos, de la simplicidad de Dios. Primero, hermanos, aunque todos, incluyendo los herejes, hermanos, afirmaban una unidad en el ser de Dios, sustancial, algunos afirmaban una unidad compuesta. La simplicidad divina, hermanos, que decíamos que es nuestra, ¿qué? Es la segunda vez que gramática, ya iba a decir que el pastor no contestaba. La gramática doctrinal, la simplicidad divina, hermanos, la doctrina de la simplicidad divina nos lleva a afirmar, hermanos, que Dios no es un ser compuesto. Por lo tanto, hermanos, si Dios no es un ser compuesto, la unidad en Dios no puede ser compuesta. ¿Sí? Al afirmar, hermanos, que la unidad de Dios es compuesta por seres distintos pero del mismo género, estamos negando la simplicidad divina. Es ahí la importancia, hermanos, de entender la doctrina de la simplicidad divina. Entonces, primera sugerencia, hermanos, si alguien nos pregunta sobre la doctrina de la Trinidad, primero expliquemos un poco de la simplicidad divina. Y como ya casi somos expertos en la doctrina de la sí. Bien. Bueno, hermanos, debemos de tener por lo menos las herramientas un poquito básicas, hermanos, ¿sí? Pero empezamos por ahí, hermanos, empezamos por la doctrina de la simplicidad divina. Porque siempre, hermanos, un entendimiento correcto de la doctrina de la simplicidad divina nos va a llevar a afirmar en primera instancia que Dios no es un ser compuesto. Entonces, lo primero que explicamos es eso. Mira, primero, Dios no es un ser compuesto. ¿Sí? Esta afirmación, hermanos, se mantiene vigente, hermanos, durante toda la época medieval. La época antigua, la época medieval, y esta misma afirmación, hermanos, es rescatada o es afirmada,
en las confesiones de fe reformadas del siglo XVI y siglo XVII. Nuestra misma confesión, hermanos, dice lo siguiente. Capítulo 2, párrafo 3 dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sola sustancia, poder y eternidad, cada uno de los cuales tiene toda la esencia divina, pero sin embargo, la esencia divina es indivisiva. El Padre no es de nadie, ni engendrado ni procedente. El Hijo, ojo hermanos, con esta palabrita que es bien importante, hermanos. El Hijo es eternamente engendrado. Quitamos nosotros eternamente, hermanos, y desbaratamos la confesión. Si nosotros dijéramos el Hijo es engendrado, tenemos que entender, hermanos, que la confesión lo que hizo fue reforzar esa afirmación de eternamente engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero dice, son todos infinitos sin principio. Por eso lo recalca después. Los tres son infinitos y sin principio. Por lo tanto, un solo Dios, que no debe ser dividido en su naturaleza y ser, ojo, sino distinguido. No debe ser dividido, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Esta doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de la cómoda dependencia de Él. Esto dice, hermanos, nuestra confesión. Entonces tenemos, hermanos, la unidad sustancial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el hecho, hermanos, de que Dios no está dividido en su naturaleza y ser, es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente, hermanos. Entonces, primero, hermanos, ¿sí? Dios no es un ser compuesto. Explicamos la simplicidad de Dios. Y dentro de estas afirmaciones, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debido a que Dios es simple y no compuesto, no está dividido en su ser y en su naturaleza. ¿Sí? Con esta afirmación, hermanos, que nosotros tengamos en nuestra mente, siempre, constantemente, estamos rechazando cualquier tipo, hermanos, de triteísmo o de politeísmo. Cosa que es rechazada, hermanos, durante toda la doctrina clásica de la Trinidad. Entonces, hermanos, tenemos que el ser de las personas divinas no es, hermanos, distinto al ser de la naturaleza divina. Jesús, hermanos, siguió siendo Dios. Cuando la Escritura, hermanos, porque aquí podemos meternos en un conflicto, hermanos, cuando la Escritura dice, hermanos, o nos enseña que Jesús no tuvo, parafraseando un poco, hermanos, el ser Dios como algo, ¿sí? Y que se despojó de eso. No quiere decir, hermanos, que la naturaleza divina de Dios de Jesús, perdón, se puso en un stand-by, en un apartado en el cielo cuidada y él bajó. No, hermanos. Jesús seguía siendo Dios. Jesús seguía siendo Dios. Entonces, hermanos, las personas de la divinidad, siguiente punto, hermanos, las personas de la divinidad se relacionan entre sí, pero no como si fueran una especie o un género de la misma especie. Entonces, eso es algo que tenemos que negar, hermanos, ¿sí? Entonces, decir, hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son Dios porque son de la misma especie, no es correcto.
¿Por qué? Porque no es un género, hermanos. La divinidad no es un género. Como nosotros, hermanos, nosotros somos seres humanos y pertenecemos a este género humano, hermanos. El género divino, hermanos, no existe como tal. Existe la divinidad, hermanos, como tal, que es Dios y hasta ahí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender ese monoteísmo, ¿sí?, del trinitarismo cristiano, hermanos. Ahora, vamos a afirmar esto. ¿Por qué, hermanos? Porque a nuestros padres o a los padres de la iglesia se le ocurrió. No necesariamente, hermanos. Lo vamos a afirmar por diferentes aspectos, hermanos, ¿sí? Características básicas que nosotros tenemos que entender para hablar de esto, hermanos. Primero, lo primero, hermanos. El testimonio bíblico, hermanos. ¿Sí? Tenemos el testimonio bíblico de la singularidad de Dios, hermanos. Deuteronomio 6:4, ¿sí? Usted recordará, hermanos, fue la lectura con la que iniciamos. ¿Alguien me ayuda a leerla así con voz fuerte, hermanos? Deuteronomio 6:4. Gracias. Uno. ¿Sí? Deuteronomio 6:4, hermanos. Volvemos con las palabras, hermanos, que muchas veces se nos dificultan, pero que algunas son necesarias. Es la base ontológica. ¿Sí se acuerda que decíamos que era ontología, hermano? Exactamente, hermano. Siguiente, ahí vamos. Deuteronomio 6:4 es la base ontológica de la adoración exclusiva a Dios, sin reservas, que Dios exige de los seres humanos. Éxodo 23, hermanos, en el mandamiento que Dios nos da en su ley, nos dice que Dios no tolera, ¿sí?, que se adoren otros dioses. No lo tolera. Y la realidad del por qué Dios no lo tolera, hermanos, es porque realmente fuera de Él no hay otros dioses. ¿Sí? Hermano, cuando la escritura y cuando los textos de los padres y cuando cualquier teología sistemática diferencia entre Dios y los dioses con una letra como la D mayúscula y la D minúscula, no es simplemente, hermanos, para exaltar a Dios sobre los otros. Ojo, hermanos, es para afirmar que solamente Dios es Dios y los otros en realidad no son ni dioses. No es que sean dioses más pequeños, hermano, no. No son ni dioses, hermano. El problema, hermanos, es que gramaticalmente se ha enseñado así. En Juan 17:3, hermanos, Jesús, esta cita es interesante, hermanos, ¿sí? Vaya usted a Juan 17:3, hermano. Jesús ora al Padre, ¿sí?, y le llama, el mismo Jesús, hermanos, le llama el único Dios verdadero. Sí estamos bien, sí está correcta la cita, ¿verdad? Jesús 17:3. Ora al Padre y Jesús reconoce a Dios como el único Dios verdadero. Pero, hermanos, el mismo Jesús, en el versículo 5, poquito más adelante, afirma que Jesús tenía la misma gloria junto con el Padre antes que el mundo existiera. Humanamente hablando, aquí podríamos decir, entonces, ¿cómo está esto? Jesús reconoce al único Dios verdadero, pero tan solo 3 versículos más adelante se reconoce a él mismo como que tenía la misma gloria junto con el Padre antes que el mundo existiera.
Y nosotros leíamos en Deuteronomio 6:4 que Jehová Dios no comparte esa gloria con nadie. En nuestro entendimiento humano nosotros podríamos pensar, y de ahí parten muchas herejías, ¿quién es Jesús para ponerse en esa posición? Pues Dios. ¿Cómo solucionamos ese conflicto? La simplicidad divina. Jesús es Dios. Así de sencillo me va a decir. Pues a lo mejor no en una sencillez, como nosotros tenemos la afirmación como el entendimiento de sencillo, pero en una sencillez de que así de simple es. Jesús es Dios. Y Jesús es coeterno junto con el Padre. Y Jesús existía antes de que el mundo existiera. Ahora, en su personalidad estaba siendo distinguido, el mismo Jesús hace esa distinción. ¿Te das cuenta de cómo el mismo Jesús, siendo Dios, hace esa misma distinción de persona en un aspecto particular? Jesús está orando, hermanos, al único Dios verdadero, pero al mismo tiempo se identifica como uno con ese único Dios verdadero al que le está orando. ¿Sí? Segundo punto, hermanos, tenemos la naturaleza divina, hermanos. Hermanos, estamos de acuerdo que Dios Padre es Dios, ¿verdad? Que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué hace que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, sea Dios? ¿Qué es lo que hace, hermanos, que estas tres personas sean Dios? La respuesta es sencilla, ¿no? Su naturaleza. Los tres tienen la misma naturaleza divina, hermanos. Los tres comparten la misma, bueno, no comparten, hermanos, ¿sí? Los tres poseen la misma naturaleza divina. Sí, porque compartir sería como que cada quien tiene una parte, ¿no? Sino, los tres poseen la misma naturaleza divina. La naturaleza de Dios es algo que distingue a los demás tipos de seres. Por lo tanto, le confiere su esencia. ¿Sí? Al afirmar, hermanos, que los tres son Dios, yo espero, hermanos, que con esto, que lógicamente nos causa conflicto, hermanos, por el mucho andar que tenemos en contra de ciertas afirmaciones que creímos o creíamos en un tiempo que no eran correctas. Cuando nosotros entendemos que cada persona de la Trinidad posee la misma naturaleza divina, en esto, hermanos, no debería haber ningún conflicto en decir María, Madre de Dios. Porque muchas veces, hermanos, queremos hacerlo y decir, no, es que María es la madre de Cristo. Ok, pero si decimos que María es la madre de Cristo, entonces lo estamos despojando de su naturaleza divina. Y eso es imposible. ¿Sí? Colosenses 2:9, hermanos, también afirma que toda la divinidad habita en el Hijo. Pero Deuteronomio 6 también nos dice que ese es el misterio, hermanos. Eso es lo complejo, hermanos. Entonces, tenemos la naturaleza divina, hermanos. ¿Sí? La naturaleza divina es una. Y la poseen en igual forma los tres. Por eso, hermanos, son coiguales y coeternos los tres. Tercero, la unidad de la simplicidad divina, hermanos.
Ahora, hermanos, ojo con esto. No estamos afirmando, como decíamos ahorita, que las tres personas de la Trinidad poseen una naturaleza común. ¿Sí? Estamos confesando que son exactamente el mismo Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los que estamos aquí tenemos una naturaleza en común, ¿verdad? Somos seres humanos. Es nuestra naturaleza y la tenemos en común. Pero hay particularidades de mi hermana Saraí que mi hermana Araceli no las tiene. Sin embargo, son de la misma naturaleza. Pero hay particularidades de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, aun siendo de la misma naturaleza, que no las tenemos. Cuando nosotros afirmamos que poseen una naturaleza común, estamos afirmando que son exactamente el mismo Dios. Preguntas, hermanos. ¿Cómo nosotros sabemos que esta naturaleza divina es única para un solo ser divino? Pregunta 2. ¿Por qué la posesión común de la naturaleza divina o esencia divina implica que las tres personas divinas son el mismo Dios? Y con esto, ¿por qué no son tres dioses? ¿Cómo respondemos a esto, hermanos? Otra vez vuelvo a lo mismo, perdón. Ok. ¿Quieren que repita las preguntas? Sí, ok. Pregunta número 1. ¿Cómo sabemos que esta naturaleza divina es única para un solo ser divino? Pregunta número 1. ¿Cómo sabemos que esta naturaleza divina es única para un solo ser divino? Pregunta número 2. ¿Por qué la posesión común de la naturaleza divina o esencia divina implica que las tres personas divinas son el mismo Dios? El que las tres personas posean esa misma nos lleva a inferir que es el mismo Dios. Y la tercera pregunta, si nosotros afirmamos las otras dos preguntas, ¿por qué no son tres dioses? Y la respuesta, hermanos, vuelvo otra vez, es sencilla. A veces nosotros nos complicamos. La respuesta, hermanos, es porque Dios es simple. La simplicidad de Dios vuelve a marcar nuestra gramática doctrinal. ¿Usted recuerda que cuando hablamos de la doctrina de la simplicidad de Dios decíamos que era nuestra gramática doctrinal? Es decir, hermanos, la que iba a regir o la que iba a dirigir nuestra forma de hablar sobre Dios, nuestra forma de expresar lo que es Dios. En ese sentido, hermanos, la simplicidad responde a esto. Por último, hermanos, tenemos la unidad sustancial, hermano. Hermanos, esa esencia no está dividida entre ellos. Ninguna de las tres personas posee un rasgo de la divinidad que el otro carezca, hermanos. ¿Sí? Y ojo, el conjunto de las tres personas de la divinidad no es mayor de lo que cada uno posee. ¿Sí me explico, hermanos? Regresamos, hermanos. ¿Sí? Ninguna de las tres personas de la divinidad carece en el sentido divino de algo que posee el otro. Es más, por decir, hermanos, Dios Hijo no carece de una parte de su naturaleza divina de Dios Padre. Por eso Dios Hijo reclama la gloria que le pertenece al Dios Padre, porque son el mismo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, hermanos, cuando se juntan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no quiere decir que su naturaleza divina se presente en su máximo esplendor. No, hermanos.
Su naturaleza divina sigue siendo exactamente la misma. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no se aportan algo para que entre los tres generen algo mayor. No, hermanos, es lo mismo. Y la respuesta es fácil, hermano. La doctrina de la simplicidad divina. Dios no está compuesto. Dios, hermanos, es uno. Dios no es una especie. Dios es una perfecta unidad. El problema, hermanos, es que en una perfecta unidad, la criatura, en la mayoría del tiempo, la hace numérica. Y al hacerla numérica, la individualiza. Ahí está el problema, hermano. ¿Qué pasa, hermanos, cuando te casas? Hacen la pareja perfecta. Pero ahí sí hay una división, aunque los dos son una sola carne, ¿verdad? Como matrimonio, y hacen la pareja perfecta, los dos siguen siendo uno y uno. Cuando nosotros, humanamente hablando, hablamos de esa unidad, tendemos a hacerla numérica y a individualizarla. En la Trinidad no debe de pasar eso. La unidad perfecta de la divinidad de la Trinidad, hermanos, es única. Bien, hermanos, hasta aquí yo sé que hay muchas dudas, pero el tiempo ya nos dio. ¿Sí? Ya nos dio el tiempo y tenemos que pasar a la celebración de la Santa Cena. ¿Sí? Vamos a finalizar aquí, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Oramos, Señor. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos has dado de poder estar delante de tu presencia en esta tarde. Que podamos, mi Dios, escudriñar tus verdades, mi Dios, pero cuidando de no cometer falsedades, mi Dios, al momento de estudiarla. Te suplicamos que tú seas quien guíe nuestro entendimiento y que, Padre, podamos correctamente afirmar las verdades de tu palabra. Gracias, mi Dios, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.